Hola, estimados todos, bienvenidos a Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, la felicidad. La felicidad desde la óptica de Freud y Nietzsche. Para el sentido común, la felicidad humana significa sentirse dichoso, satisfecho y contento, o realizar y hacer lo que queremos. Por eso la felicidad engrana más a la sociedad que la misma búsqueda de la verdad. De esta forma se le quita el prestigio a la verdad para dárselo a la felicidad y al confort. Pero esto cuesta casi siempre no se alcanza. Contrario al sentido de los griegos, para quienes la felicidad es el resultado de la armonía, el equilibrio de tres cosas: de la buena intención, el pensamiento, del bien hablar, la palabra, y del bien obrar, la obra. O como lo señala el mismo Aristóteles, la felicidad del hombre es estar en un estado intermedio, término medio, nada de extremos. Por ejemplo, ni temerarios ni cobardes, sino valientes. Aunque la felicidad como idealización o como un estado de tranquilidad, de armonía, de no tener problemas, también es imposible o en el fondo es una utopía. Inicialmente, Freud indica que todos los hombres, independiente de la cultura a la que pertenezcan, desean ser felices o desean la felicidad. Es decir, la aspiración a la felicidad es un deseo común a todos los seres humanos. Además, señala que dicha aspiración a la felicidad estriba, sobre todo o siempre, en el principio del placer como fin primordial del ser humano. De ese modo, y en primer lugar, la felicidad para el hombre consiste en experimentar intensas sensaciones placenteras. De ahí que el principio del placer es quien fija el objetivo vital para el hombre, controlando las operaciones del aparato anímico, donde el amor sexual se entrona como el centro e ideal de la vida, el cual deriva de la necesidad de amar y ser amado. Pero recuerda que cuando el ser humano deriva su felicidad en el amar y ser amado, es cuanto más está a las proximidades del dolor que del placer. En efecto, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor. En segundo lugar, Freud señala que existe una conexión entre felicidad y cultura. De este modo, la felicidad está condicionada a la inclusión del individuo en la masa o en la sociedad. Sin embargo, el fin supremo de la cultura es establecer normas de comportamientos que ayuden a regular las relaciones entre los hombres en lugar de buscar un ideal de felicidad para la humanidad. Dicho ideal es secundario o depende de la economía del individuo, la cual obliga a que cada cual busque la manera en que puede ser feliz. Ahora bien, Freud indica que dicha aspiración del hombre hacia la felicidad basada en el principio del placer del amor, sexual o tántrico, tiene dos aspectos. El primero, evitar el dolor y el displacer, y el segundo, experimentar intensas sensaciones placenteras. En este sentido, el término felicidad solo se aplica al segundo término, y de este modo el hombre aspira a la felicidad mediante la reducción y estabilidad de la cantidad de excitación presente en el aparato anímico. Es decir, el hombre desea experimentar placer, evitando el displacer, dolor y sufrimiento. Así, la felicidad y el sufrimiento mantienen una relación de correspondencia o consistente con la vida. Además, la felicidad basada solo en el principio del placer es irrealizable, ya que este es relevado por el principio de realidad o cultura normativa, normas y tabúes,
lo que lleva a que el hombre no disfrute de una vida sexual plena y libre. Siguiendo el hilo conductor, el deseo del hombre de ser feliz mediante el principio del placer, amor sexual o mediante la legitimación del amor como el centro de todas las cosas, lleva a que éste no sea feliz plenamente o que esté más cerca del sufrimiento que de la felicidad. Es decir, toda situación deseada por el principio del placer facilita una situación de tibio bienestar debido a la regulación drástica de la cultura y a la decadencia o mengua del cuerpo. Lo anterior se ejemplifica en la República de Platón cuando Céfalo, padre de Polemarco, al ver a Sócrates lo saluda y le dice: poco vienes por aquí, y en lo sucesivo procuras venir muchas veces, y te estaré muy agradecido, porque debes saber que a medida que los placeres del cuerpo me abandonan, encuentro mayor encanto en la conversación. A lo que responde Sócrates: tú que estás en el umbral de la vejez, te diré mi pensamiento sin ocultarte nada. Cada vez que me encuentro con hombres de mi edad, toda conversación se reduce a quejas y lamentaciones. Recuerdan con sentimiento los placeres del amor de la mesa y todos los demás que disfrutaban en su juventud. Asimismo, Freud considera que el hombre es más susceptible de experimentar la desgracia, sufrimiento, que la felicidad. Dicho sufrimiento nos amenaza por tres lados. El primero, la decadencia del cuerpo. El segundo, el mundo exterior, la cultura normativa. Y el tercero, las relaciones con otros seres humanos. De lo anterior podemos concluir lo siguiente. Por un lado, el declive natural del cuerpo se convierte así en el mayor obstáculo cuando el hombre cifra su felicidad exclusivamente en el principio del placer. De ahí que el hombre a determinada edad elija buscar otras satisfacciones u ocupaciones con el objeto de huir a hurtadillas del dolor. Por otro lado, la realidad misma de la vida lleva a que la existencia por naturaleza sea penosa y difícil. Jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo que forma parte de ella siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. En síntesis, es ilusorio pensar la felicidad sin el sufrimiento, debido a que el hombre es dependiente y no autocontenido o autorrealizado. La búsqueda de la felicidad que le impone el principio del placer al hombre es utópica, lo mismo que el desear ser feliz es debido a que cuanto más desea el ser humano ser feliz, más próximo está de la desgracia y la infelicidad. Por eso, en dado caso, la felicidad es subjetiva y dependerá de la constitución y disposición psíquica de cada individuo, o en el mejor de los casos solo puede darse como un fenómeno episódico. De ahí la frase de que muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad. O en el mejor de los casos, la felicidad ni siquiera es realizable, pues todo el orden del universo se le opone, lo que nos lleva a afirmar que el plan de la creación, según Freud, no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Para terminar, Freud, la felicidad no debe ir ligada de manera autoritaria como una regla válida para todos o como un imperativo. En dado caso, el hombre debe pensar en una felicidad de acuerdo con la constitución psíquica de cada individuo. Ninguna regla al respecto vale para todos. Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Es decir, el deseo y la aspiración a la felicidad debe ser subjetivo y dependerá de la capacidad de realización y de los medios de cada sujeto de su biografía. O dejar de pensar en una concepción única de felicidad que estriba únicamente en la necesidad imperiosa del principio del placer, ya que el hombre, nosotros, podemos ser felices de muchísimas maneras: viajar, leer un libro, etc. Por otro lado, y en lo referente a Friedrich Nietzsche, este señala que
Debemos entender que la felicidad es algo impuesto desde el mundo exterior por la cultura, pero nunca lo debemos entender como un precepto. En dado caso, la felicidad debe ser comprendida como una sugerencia, la cual dependerá de nuestra determinación y autorización. Dice Nietzsche, un individuo que persigue la felicidad no hay que darle preceptos acerca del camino que conduce a ella, ya que la felicidad individual se produce según leyes que nadie conoce y los preceptos externos no pueden hacer más que impedirla o dificultarla. Así, de esta forma, el dolor y el sufrimiento deben ser designios del hombre en la búsqueda de la felicidad. En este sentido, ¿será posible ser feliz a través del sufrimiento y del dolor? Para Nietzsche es posible, ya que de las dificultades y las desgracias se saldrá más fuerte y se habrá aprendido de estos. Se debe estar siempre dispuesto a enfrentar la más extrema situación como si fuera una fiesta o una posibilidad de superación. En este sentido, según Nietzsche, placer y dolor son complementarios. El displacer es un componente del placer o el dolor no es lo contrapuesto al placer. De ahí que ser feliz es afrontar el dolor como medio de superación, de gozo y de felicidad. Asimismo, vivir por un lado es transformar todo lo que se es y lo que hiere. Por otro lado, vivir es la capacidad del hombre para probar su fuerza vital mediante la superación de las adversidades y la creación de modos originales de vida. En síntesis, finalmente, el concepto de felicidad de Nietzsche radica, por tanto, en la afirmación de la propia existencia y la aceptación de la vida en todas sus formas, incluido el sufrimiento. Su felicidad consistía en abrazar la lucha y la existencia y superar las limitaciones personales para convertirnos en quien realmente somos. Dejemos de creer en la felicidad como dogma imperativo para poder iniciar a ser feliz. Rescatemos lo intempestivo de la existencia, lo azaroso. Y recordemos, oído, que la vida es tan irónica. Se necesita ausencia para valorar la presencia y se necesita tristeza para apreciar y valorar la felicidad. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática y si te gustó, comparte con tus amigos y familiares. Recuerda que estamos en los maniáticos del porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Y en este caso, la felicidad desde la óptica de Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Bye bye, saludos, hasta luego.